¿Están listos? ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡A leer! Bienvenidos a Mundo de Palabras, donde todos los jueves podemos aprender un poco de todo. Y donde siempre encontrarás historias que te fascinarán. Adelante, acércate y disfruta de Mundo de Palabras. ¡Saludos! ¿Dónde están mis chicos aventureros de los libros? Es hora de disfrutar una magnífica historia. La oveja Carlota, de Anne Stoner. Nadie sabía por qué Carlota era distinta a todos los demás, pero lo fue desde el principio. Mientras las demás corderos y ovejas se quedaban tranquilamente al lado de sus madres, Carlota brincaba sobre palos y piedras. Charlie, el viejo perro guardián, le enseñaba a veces los dientes, pero ella no le tenía miedo. En una ocasión, nadie sabe dónde estaba Carlota, y el pastor la encontró subida en un árbol. Charlie quería hacerla bajar a ladridos, pero Carlota prefirió seguir un ratito allí arriba y después bajó por sí misma. Hicieron las viejas ovejas. Ya veremos cómo termina. Y sin embargo, solo acababa de empezar. En otra ocasión, corrió hacia abajo por la pronunciada pendiente para nadar en las aguas del turbulento arroyo. Esta Carlota se porta cada vez más mal, decían las viejas ovejas agitando sus cabezas. No mucho tiempo después, Carlota subió a la cortante peña, donde nunca antes se había atrevido a subir ninguna oveja. ¡Oh! Exclamaron las viejas, sin apenas atreverse a mirar porque les daba vértigo. Esta Carlota nunca aprende. Otro día encontraron a Carlota a la orilla de la carretera, viendo pasar a los peligrosos coches. Todas le preguntaron por qué hacía eso, pero ella no quiso decirlo. ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo!, decían las ovejas. ¿Qué habrían dicho las ovejas si hubieran sabido que Carlota se paseaba de noche por los alrededores? Cuando las demás dormían, ella se escapaba silenciosamente a su lugar preferido, a contemplar la luna. Ni siquiera Charlie se enteraba. Su oído ya no era el mejor. En otoño, cuando los días se vuelven más cortos y las noches más oscuras, sucedió una terrible desgracia. El pastor se torció un tobillo y no podía caminar, ni un solo pasito. Charlie ladraba, dando vueltas alrededor, pero lamentablemente no servía de nada. El pastor se recostó en la hierba y no sabía qué hacer. ¡Qué desgracia!, dijeron las viejas. Alguien tiene que bajar al valle, a casa del granjero, a buscar ayuda. Tiene que ser Charlie, tiene que ser Charlie. Es el único que conoce el camino. Pero el camino es demasiado largo para el pobre viejo perro. Y apenas si consigue dar una vuelta alrededor del rebaño. ¡Ja! También es cierto. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer?
Así hablaban las viejas, movían la cabeza las ovejas. Entonces habló Carlota. Yo lo haré, yo iré. ¿Carlota? ¿La pequeña salvaje? ¡Imposible! Jamás una oveja ha bajado sola al valle. ¡Ni se le ocurra! Las viejas estaban fuera de sí, aunque Carlota hacía rato que no las oía, pues se encontraba en la encina grande y miraba atentamente para acertar cuál camino tomar. Pasó por encima de palos y piedras, atravesó el turbulento arroyo y ascendió por las empinadas rocas. Oscureció, pero esto no detuvo a Carlota. Era de noche cuando llegó a la carretera. Se colocó en la orilla, mirando hacia los peligrosos coches que venían de frente y cuyas luces brillaban. También los ojos de Carlota brillaban. Un camionero que iba hacia Villa Oveja vio los brillantes ojos y se detuvo. ¿Al valle? Preguntó amablemente. Carlota asintió. Fue bonito viajar en camión en la noche y Carlota casi se puso triste al tener que bajarse. ¡Que te vaya bien!, dijo el amable camionero. A ti también, pensó Carlota, y el camionero asintió. El granjero ya dormía cuando Carlota golpeó con la nariz en el cristal. ¡Oh, ¡una oveja!, dijo la granjera, que fue la primera en despertar. ¡Carlota!, dijo el granjero, ¿completamente sola? Eso significa algo. El granjero y Carlota subieron en el tractor hasta el rebaño. Cuando llegaron, el pobre pastor seguía recostado en la hierba. El granjero lo llevó aquella misma noche al hospital. Durante 3 semanas, el pastor tuvo la pierna enyesada. Después volvió con las ovejas. Es que ya no es el más joven, dijeron las viejas ovejas. Lo mismo que Charlie. Veremos cómo termina. Mientras Carlota vigile. Así hablaban y movían las cabezas. ¿Pero y Carlota? ¿Dónde está Carlota? Llevaba en ese momento a Charlie hasta su lugar preferido. Y colorín colorado, este cuento con Carlota se ha acabado. Oh, ¡saludos! ¿Dónde están mis chicos aventureros de los libros? Es hora de disfrutar una magnífica historia. Oh. El príncipe no duerme. Escrito por Joan Oppenheim. En un reino remoto, hace ya mucho tiempo, al príncipe dormirse le importaba un pimiento. Su madre, que era reina, lo arropaba entre sedas. El cocinero galletas le traía y la leche la sirvienta. Aunque todos se afanaban para que se durmiera, el niño estos desvelos tomaba a la ligera. Así nos seguiremos, afirmó el rey severo. Hace falta curarle, no me importa el dinero. Por ello, un regio edicto proclamó al día siguiente, para que se enterara muy bien la buena gente.
Si alguien puede saber lo que hace falta hacer, que se acerque al castillo a dormir a este pillo. El primero en llegar fue un médico barbudo, con una medicina de lo más macanudo. El príncipe los labios apretó con denuedo. La reina le decía que sabía muy bueno. El príncipe, negando, se tapó con las mantas y el galeno exclamó: ¡Qué príncipe más plasta! La reina probó un poco. Dijo, sabe rico. Delicioso me sabe. Y se durmió al ratito. Los miembros de la corte siguieron el ejemplo y la poción tomaron que les tendió el galeno. Lamiéndose de los labios, lo comentaron todos. ¡Qué sabroso!, dijeron. Y durmieron al rato. Pero el príncipe no, y viendo que roncaban, dijo: duermen como lirones. Vaya gente más rara. A la noche siguiente, bailarinas le llevaron y músicos para ver si dormía ese príncipe raro. Y se dio la señal. Al baile comenzaron, aunque más que bailar, daban saltos y saltos, dieron vueltas y vueltas casi la noche entera, y estaban agotadas la última y la primera. Bailaron por doquier hasta las 4:15, pero el rey se enfadó. ¡Parad! ¡Ya! ¡Estoy harto! Gruñendo de cansancio, cayeron por el suelo. Y el príncipe observó: sí parecen mi abuelo. Al próximo día, al llegar al portón del castillo, un mago muy vistoso, de gorro y de bigotillo, Su Majestad, pidió: si deseáis vuestro permiso, curaré al que no duerme con mi gran hipnotismo. Procede, dijo el rey bostezando. haced lo que podáis. Intentaré unos trucos, ya que vos me dejáis. Movió la mano izquierda, susurró unas palabras y unas aves muy bellas surgieron de la nada. Después aparecieron un gran ramo de rosas, un conejo, está claro, y un caballo. ¡Qué cosas! ¡Un corcel aquí dentro!, chilló la reina airada. ¡Que se lo lleven presto! ¡No quiero saber nada! ¡Guardias!, exclamó el rey. ¡Acercadlo a la puerta! Ni hablar, dijo el príncipe. ¡Quiero dar una vuelta! A la noche siguiente le dieron, cuando se iban a acostar, un gran regalo. Una sábana rellena de plumas de faisán. Señor, les dijo el siervo que traía el regalo, un príncipe no duerme en algo diferente. Pruébalo, muchachito, es blando como nieve. Muy pronto dormirás, tal vez hasta las 9. El príncipe feliz se lanzó sobre las sábanas y puso tanta fuerza que dio un gran reventón. ¡Achú! ¡Achú! Estornudaron los reyes y en unas cuantas horas no limpiaron las cosas. El príncipe a carcajadas celebraba la ocasión, entre hipos y risas y hasta un lagrimón. Todos probaron de todo, noche tras noche, pero la confusión crecía y crecía. Ni juegos malabares, ni muecas de bufón, y en los sabios del reino
gran estupefacción y le cantaron nanas y le dieron pasteles, pero aquel principito no estaba ni por las mieles. Una noche de viento, bien pasadas las 8, llegó una viejecita con aspecto algo raro. «Hacedme la merced, sus majestades», susurró. «Conseguiré que el príncipe se duerma», aseguró. ¿Y de qué forma? ¿Vas a bailar? ¿A cantar? ¿Lleváis en esa bolsa algo que os va a ayudar?, preguntaron los reyes. «Claro que sé bailar y adoro las canciones, pero lo dejaremos para otras ocasiones». Hurgando en su bolsa, sacó un librito y al príncipe le dijo: «Es muy bonito». «¿Y tiene ilustraciones?», preguntó el príncipe. «Cuando cierres los ojos podrás verlas si quieres». Y así lo hizo el principito. Cerró fuerte los ojos y al ratito dormía como un niño bonito. Y colorín colorado, este cuento sueño me ha dado. ¡Saludos! ¿Dónde están mis chicos aventureros de los libros? Es hora de disfrutar una magnífica historia. Sopa de calabaza, de Helen Cooper. En medio del bosque hay una vieja cabaña blanca y un jardín con calabazas. Huele a rica sopa y por la noche, con un poco de suerte, podráis ver a través de la ventana a un gato tocando la gaita, una ardilla con un banjo y un patito cantando. Todas las noches preparan sopa de calabaza, la mejor sopa del mundo, hecha por el gato que trocea la calabaza, hecha por la ardilla que remueve la sopa, hecha por el pato que pone en la sopa la cantidad precisa de sal. Los tres juntos sorben la sopa y tocan su canción, y luego se meten en la cama debajo del edredón, cosido por el gato, bordado por la ardilla y rellenado con suaves plumas del pato. Reina la paz en la vieja cabaña blanca. Todos tienen su tarea, todos son felices, o eso parece. Pero una mañana el pato se despertó muy temprano. Entró de puntillas en la cocina y sonrió al ver la cuchara de la ardilla. «Sería fantástico», murmuró, «si yo pudiera ser el jefe de cocina». Acercó un taburete, saltó encima de él y se estiró hasta que con el pico alcanzó la punta de la cuchara. ¡Plim, plam, pluf! Se cayó el pato. El pato volvió al dormitorio, alzó la cuchara y dijo: «Hoy me toca a mí remover la sopa». «Remover es mi trabajo», cuchicheó la ardilla. «La cuchara es mía, devuélvemela». «Eres demasiado pequeño», soltó el gato. «Seguiremos cocinando como siempre». Pero el pato se agarró a la cuchara hasta que la ardilla tiró con todas sus fuerzas y ¡epa! La cuchara saltó por los aires y golpeó al gato en la cabeza. Se armó un lío,
una horrible pelea, una trifulca, un barullo, un jaleo en la vieja cabaña blanca. «Yo no me quedo aquí», dijo el pato llorando. «Nunca me dejan ayudarlos y cargo la carretilla». Y se puso el sombrero y se marchó. «Claro», gruñía el gato, «volverás cuando hayamos acabado de recoger, ¿no?». La ardilla agitó la cuchara en el aire, pero el pato no volvió. No volvió para el desayuno, ni siquiera para la comida. «Yo lo encontraré», dijo el gato burlándose. «Estará escondido afuera». «Apuesto a que se ha metido entre las calabazas». Lo buscaron en las calabazas, pero el pato no estaba allí. No lo encontraron por ninguna parte. Esperaron y esperaron toda la tarde. El gato vigilaba la puerta. La ardilla iba de un lado para otro. «Este pato se arrepentirá cuando vuelva a casa», refunfuñaron. Pero el pato no volvió, ni siquiera para comer la sopa. La sopa no estaba buena, tenía demasiada sal. De todos modos, no tenían hambre. Lloraban a lágrima viva. Sus lágrimas caían en el plato y la sopa estaba cada vez más salada. «Teníamos que haberle dejado remover la sopa», gimió la ardilla. «Solo pretendía ayudarnos», sosolló el gato. «Vamos a buscarlo». El gato y la ardilla, muertos de miedo, se adentraron en aquel bosque tan oscuro. Temían por el pato. Solo entre los árboles, los zorros, los lobos, las brujas y los osos, pero no lograron encontrarlo. Caminaron y caminaron sin descanso y llegaron al borde de un precipicio muy alto. El gato se lamentó. «Puede haberse caído por aquí». «Lo voy a rescatar», gritó la ardilla. Se deslizó por una larga cuerda. Al llegar al fondo, buscó por todas partes, pero no pudo encontrar al pato. Entonces el gato musitó tristemente. «Puede ser que el pato haya encontrado mejores amigos». «Puede ser», se lamentó la ardilla. «Amigos que le dejan ayudar». Cuanto más pensaban en ello, mientras volvían a casa, más seguros estaban de que aquello era lo que había ocurrido. Pero cuando estaban al llegar, vieron luz en la vieja cabaña blanca. «¡Es el pato!», exclamaron, y entraron en casa corriendo. El pato estaba contentísimo de verlos. Además, tenía mucha hambre y aunque era tarde, decidieron hacer juntos la sopa de calabaza. Mientras el pato removía la sopa, el gato y la ardilla no abrieron la boca. Tampoco cuando la removió con tanta fuerza que salpicó por todas partes. Ni siquiera protestaron cuando la olla se quemó. Después, el pato enseñó a la ardilla cómo medir la sal y la sopa seguía siendo la mejor del mundo. Volvía a reinar la paz en la vieja cabaña blanca. Hasta que el pato dijo: «Me parece que ahora voy a tocar la gaita». Y colorín colorado, este cuento de la sopa de calabaza ha terminado. Ahora
Regresamos a Mundo de Palabras. ¿Qué será lo que vamos a aprender ahora? ¡Saludos! ¿Dónde están mis chicos aventureros de los libros? Es hora de disfrutar una magnífica historia. La bruja diminuta, de Takako Hirono, de Editorial Juventud. Félix y su madre tenían un pequeño huerto en el que cultivaban toda clase de verduras. Donde quiera que estuviera su madre, trabajando en el huerto o vendiendo sus productos en el mercado, Félix estaba con ella. Un día, la madre de Félix cayó enferma. Tenía unas fiebres muy altas que la obligaban a guardar cama. Félix decidió ir solo al pueblo para vender algunas verduras, pues necesitaba dinero para pagar a un médico que curara a su madre. «Ánimo, mamá, volveré pronto», le dijo. Pero cuando salió al huerto y vio solo un melón, se sintió muy descorazonado. «Solo un melón, eso no será suficiente», pensó. Pero al recogerlo, se acordó de una historia que le había contado su madre. La historia era la siguiente. Érase una vez una bruja que vivía en el Monte Agudo. Sabía preparar las mejores medicinas y sanar a cualquier tipo de enfermedad. También era conocida por su pasión por los melones recién cosechados. «Ya lo tengo», pensó. «Le llevaré el melón y le pediré a la bruja que prepare una medicina para mamá». Sin esperar más, Félix puso el único melón en su cesta y emprendió el camino hacia los bosques del Monte Agudo. El camino era largo y penoso. Cuando por fin llegó al Monte Agudo, tuvo todavía que adentrarse en aquel bosque tan sombrío. Cada vez que el viento susurraba en las ramas o algún pájaro revoloteaba entre las hojas, Félix se estremecía de miedo, pero siguió caminando hasta que llegó a una casita escondida entre los árboles. La puerta de la casa estaba abierta. Era la casa de la bruja, sin ninguna duda. «Hola, ¿hay alguien?», Félix llamó una y otra vez, pero no obtuvo respuesta alguna. «¿Se habrá marchado?», se decía Félix. Entonces oyó unos chillidos que provenían de afuera. «Hola, hola», insistió Félix, y salió de la casa para seguir la voz. Una diminuta anciana había quedado prendida en la espina de un rosal silvestre. Tenía los brazos y piernas cubiertos de arañazos. «¡No te quedes ahí mirando! ¡Haz algo!», gritó. Félix se apresuró a sacarla del zarzal. «¡Recorcholis! ¡Vaya aventura!», dijo la anciana, sacando de debajo de sus ropas un tarro de ungüento. Untó sus arañazos y, como por arte de magia, estos desaparecieron del momento. «Soy la bruja Umba. Cada vez que me sale una arruga, me encojo un poco más y ya ves, ahora soy minúscula. Pero lo sé todo, jovencito. Sé que tu madre está enferma, pero no te prepararé ninguna medicina, te lo advierto. Disfruto viendo a los demás preocupados y angustiados». «Te he traído un melón fresquísimo», dijo Félix enseñándole el melón. «¡Ja, ja!
¿De verdad pensabas que te prepararía una medicina a cambio de esto? Mira a tu alrededor. Félix miró y vio un montón de melones. Bueno, ¿qué haré? Bueno, déjame ver. Si me enseñaras algo muy interesante, podría volvérmelo a pensar. Lo de la medicina, musitó la bruja Umba. Félix dio una voltereta. La bruja se puso a reír. ¿una sola voltereta en el suelo? Eso lo hago yo en los aires, exclamó, y de un salto subió a su escoba y dio 3 vueltas seguidas en el aire. Cuando era joven solía hacer 100 seguidas y ahora, ¿tienes algo para mí, jovencito?, le preguntó. Félix cogió una hoja de gran tamaño, le hizo 2 agujeros y se la puso ante la cara, como si fuera una máscara. ¡Qué grotesco! ¿Por qué no vuelves a tu casa ahora mismo?, dijo Umba con voz aburrida. Pero Félix dijo: si me acompañaras al pueblo, te podría enseñar algo muy interesante. De acuerdo, llévame al pueblo, replicó Umba. Esta vez Félix iba muy confiado. La llevaría a lo alto de la torre y sin duda la bruja lo encontraría muy interesante. Cuando llegaron al pueblo, Félix condujo a la bruja hasta la torre y tuvo que subir muchas escaleras antes de llegar arriba. Este es mi sitio preferido, dijo Félix. De hecho, allí era donde Félix pasaba el tiempo mientras esperaba que su madre acabara de vender la verdura en el mercado. Luego sacó un pequeño tubo de su bolsillo y miró a través de él. Mira, puedes ver todo el pueblo por el agujero. Es muy interesante. ¡Tonterías! Esta vista la tengo cuando quiero desde mi escoba. ¡Vaya descubrimiento! Umba se puso muy furiosa y de repente tiró el melón hacia abajo, sobre el mercado que se extendía al pie de la torre. El melón cayó justo delante de un burro. El pobre animal se asustó y empezó a correr golpeando los tenderetes del mercado y haciéndolo caer todo a su paso. El mercado se convirtió en un verdadero caos. ¡Eso me gusta! Ahora sí que me divierto. Nunca he visto nada tan divertido. Me gusta tu lugar favorito, jovencito. Te voy a preparar la medicina. Vuelve a tu casa y espera. ¿Me has entendido? Umba se alejó volando sobre su escoba sin poder parar de reír. Pero Félix quería asegurarse de que Umba cumpliera su promesa y decidió volver a la casa de la bruja. En el camino recogió algunas plantas. Quizás puedan servirle a la bruja para preparar la medicina, se dijo. Eran de noche, cerrada, cuando Félix llegó a los bosques del Monte Agudo. Le dolían las piernas de tanto caminar. Sentía la humedad del rocío alrededor de los tobillos, pero era como si alguien le ordenara seguir. Oía una voz que le alentaba. ¡Adelante, Félix! Y se adentró en el bosque. Umba estaba preparando la medicina. ¡Bienvenido!, le dijo sin sorprenderse de verle allí. Llegas justo a tiempo. Dame esa planta de las flores rojas. Es exactamente la que necesito. La bruja la cogió y la añadió en la pócima.
Estoy preparando la mejor de las medicinas, pero no estará lista hasta dentro de unas horas. Échate en mi cama y duerme un rato, muchacho. A la mañana siguiente, Félix volvió a su casa con la medicina que Umba le había preparado. Al poco rato, la fiebre de su madre desapareció. ¿Cómo conseguiste esta medicina?, le preguntó su madre abrazándolo. Me la preparó la bruja Umba porque conseguí hacerla reír, le contestó Félix. Su madre, un poco sorprendida, lo miró con una tierna sonrisa. Sea como sea, me he curado gracias a ti, hijo mío. Ahora sé que puedo contar contigo. Y así, Félix y su mamá siguieron trabajando y vendiendo verduras en el mercado. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Oh! ¡Saludos! ¿Dónde están mis chicos aventureros de los libros? Es hora de disfrutar una magnífica historia. ¡Oh! Una vaca en el tejado, de Eric Mathern. ¡Oh, qué interesante! Érase una vez un hombre que se llamaba Jacinto y una mujer que se llamaba Tomasa. El matrimonio vivía en una pequeña casa en lo alto de una colina. El tejado de la casa estaba cubierto de una hierba muy, pero muy verde y frondosa. Cada día Jacinto se iba al campo. Unas veces labraba la tierra, otras plantaba semillas. También habían días en que arrancaba las malas hierbas y otros en que se dedicaba a segar. Siempre tenía las manos ocupadas y siempre llegaba cansado a casa. En cambio, Tomasa, su esposa, se quedaba en la casa y se encargaba de las tareas domésticas. Ella, a juzgar por su aspecto, siempre estaba fresca como una rosa. Al cabo de un tiempo, Jacinto empezó a pensar que era él quien cargaba con todo el trabajo y empezó a refunfuñar, a lamentarse y a hablar entre dientes. Al final, a Tomasa se le acabó la paciencia y le soltó. Muy bien, Jacinto. Si es así como te sientes, mañana yo haré trabajo y tú te quedarás en casa. ¡Perfecto!, aprobó Jacinto. Mañana me rascaré la tripa. Mañana tendré vacaciones. Me tomaré el día libre. Al día siguiente, pues, Tomasa cargó y se llevó entre los hombros todo el material que necesitaba y Jacinto atizó el fuego y puso los pies sobre el puff y encendió su pipa. ¡Ah, esto es vida!, pensó, y se quedó tumbado durante 2 horas sin hacer absolutamente nada. De pronto, Jacinto cayó en cuenta de que tenía que hacer mantequilla para la cena. Sabía cómo se hacía, pero nunca lo había probado. Así pues, tomó la mantequera, vertió la crema de leche y se lió a girar la manivela. Dale que dale, dale que dale. Al cabo de un rato, miró en su interior y como lo único que vio dentro fue la crema de leche, la prendió a sacudidas con la manivela. Todavía más deprisa. Dale que dale, dale que dale. Entonces volvió a echar un vistazo dentro de la mantequera. Jacinto ya estaba acalorado y agotado de dar tanta vuelta. Por tercera vez giró la manivela con todas sus fuerzas y él venga a girar sin parar. Pero tampoco hubo suerte, nunca lo lograría. En aquel instante, Jacinto sintió muchísima sed. Ya lo tengo. Bajaré en la bodega y me serviré una estupenda jarra de cerveza. En un abrir y cerrar de ojos, Jacinto se plantó en la bodega.
Allí, al final de la escalera, había un tonel lleno de cerveza negra casera riquísima. Abrió el grifo y empezó a llenar una jarra. ¡Qué bueno pinta tenía! Era oscura y espumosa y desprendía un aroma que le hizo la boca agua. Sintió como ganas irresistibles de probarla. Pero, de repente, en el piso superior se oyó un estruendo, un gruñido y el ruido de algo que caía al suelo. ¡Oh, no! Exclamó Jacinto. Dejó la jarra al momento y se apresuró hacia la cocina. Resulta que se había dejado la puerta de la cocina abierta y se había colado un cerdo dentro de la casa. ¡Qué cosa terrible! Había volcado la mantequera y se había derramado toda la crema de leche por el suelo. Justo en ese momento, el cerdo lamía la crema de leche con glotonería. Jacinto se puso, echó una furia y echó al cerdo de la casa a patadas. Vaya pues, ¿qué se le va a hacer? Dijo, escondiéndose de hombros mientras observaba aquel desastre. ¿Qué se va a hacer? Entonces Jacinto cayó en la cuenta. No se había acordado de cerrar el grifo del tonel. En un santiamén se plantó en la bodega, pero aún así llegó tarde. Todo el suelo se había convertido en un gran charco de cerveza. ¡Oh, qué desgracia! Aquello era peor que echar a perder la crema de leche. Pero ya no había remedio y Jacinto volvió a encogerse los hombros. Vaya pues, ¿qué se le va a hacer? Repitió. Jacinto regresó a la cocina. En la mantequera ya no quedaba crema de leche, pero al menos todavía podría hacer pan. En primer lugar, debía amasar la pasta de avena con el rodillo. Tomó una bandeja, depositó en ella la masa, buscó un rodillo especial con muescas y se puso a aplanar la pasta. En ese preciso instante, en el establo, la vaca empezó a mugir. ¿En qué estaría pensando? Debo sacar la vaca a pastar. Dejó el rodillo, se fue directo al establo y ató una cuerda al cuello de la vaca. Estaba absorto en sus pensamientos, porque todavía debía preparar la pasta y hasta el prado había un buen trecho, cuando de pronto advirtió que en el tejado de la casa crecía hierba tierna, de lo más comestible. ¡Ya lo tengo! Subiré la vaca al tejado. Dicho eso, subió a la vaca en lo alto de la colina que se levantaba detrás de la casa. Agarró un tablero y lo reclinó arriba del tejado. Entonces, engañando al animal con un buen manojo de aquella hierba deliciosa, consiguió que subiera arriba del tejado. Por último, tomó la cuerda con la que había atado la vaca y arrojó un extremo en el interior de la chimenea. Ya la amarraré al bajar, solo por si acaso. Así pues, Jacinto dejó la vaca pastando en el tejado y regresó a la cocina. ¡Oh, no! Se había vuelto a dejar la puerta abierta y esta vez se había colocado las gallinas dentro de la casa. Había descubierto la avena, la habían picoteado y la habían esparcido por todo el suelo de la cocina. Y demás, habían salpicado de cagadillo la crema de la leche. ¡Guau! ¡Qué asco! Vaya pues, ¿qué se le va a hacer? Jacinto echó las gallinas de la casa y pues ya estaba un poco más tranquilo. Por suerte, todavía le quedaban avena y la puso en el fuego en la olla con agua. Estaba atizando el fuego cuando vio la cuerda que colgaba. Tomó el extremo y se la ató al tobillo. Así sabré qué hace la vaca en el tejado. Resolvió y se puso a remover la avena. Justo cuando empezaba a espesarse, de pronto la vaca resbaló y se cayó del tejado. Debido al fuerte tirón, Jacinto subió por la chimenea
y se quedó atascado en su interior. Boca abajo. Fuera, el pobre animal apenas tocaba el suelo y se ahogaba con la soga en el cuello. ¡Mu! ¡Mu! Mugía desesperadamente. Mientras tanto, en el campo, Tomasa no había tenido ni un solo respiro. Al alzar la cabeza y ver el sol tan bajo, supo que ya pasaba de la hora de cenar y se dirigió a la casa. Al acercarse, ¿cuál fue su sorpresa al ver una vaca colgada del tejado? Sin perder ni un segundo, arrancó a correr, se apoderó del hacha del picote y partió la cuerda en dos. Dentro de la casa, Jacinto se precipitó hacia el vacío y aterrizó dentro de la olla con pasta de avena. Cuando Tomasa abrió la puerta, se encontró un Jacinto cubierto de hollín hasta el cuello y con la cabeza embadurnada con avena. ¡La había armado! Tomasa observó toda la crema de leche y el heno desparramado, toda la suciedad que había dejado las gallinas y el cerdo, y sintió el olor penetrante de la cerveza que salía de la bodega. Luego sonrió y soltó. Vaya pues, ¿qué se le va a hacer? Pero a partir de este preciso instante, tú dedícate a lo tuyo, que yo me dedicaré a lo mío y no se hable más. Lo siento, cielo. Estaba equivocado. Admitió Jacinto. Tu trabajo es tan duro como el que hago yo. Al día siguiente, Jacinto se fue al campo muy decidido y nunca más abrió la boca para quejarse. Y colorín colorado, con una vaca en el tejado, este cuento se ha terminado. Bueno, amiguitos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!